Doctor, ¿se puede ver? Sí, Ya. Buenas noches, doctor y compañeros presentes. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a tener que la discriminación entre lo propio y lo extraño va a ser esencial para que el sistema inmunitario pueda destruir cualquier agente invasor una vez reconocido como ajeno o dañino ante el organismo. Vamos a tener que los linfocitos T no van a ser capaces de reconocer directamente a los antígenos, sino que estos tienen que ser mostrados junto con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Cuáles van a ser las funciones señorita Lucero, de... Sí, doctor. un ratito. Este, decía CPH, me parece, creo que es MHC, ¿no? O, en Ah, la sí, 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 primera, sí, lo voy a corregir luego eso. ya, porque Pero es es MHC. Ujú. en lugar de la T. Ya, ya. Continúe, señorita. Ya, vamos a tener que los linfocitos T no son capaces de reconocer directamente a los antígenos, sino que estos tienen que ser mostrados junto con lo que son las moléculas del MHC, que en humanos va a tener el nombre de lo que es el antígeno leucocitario humano. La función de este va a ser presentar antígenos peptídicos a lo que son los linfocitos T. Y una vez que este complejo antígeno leucocitario humano péptido antigénico sí puede ser identificado por los linfocitos T por medio de lo que son los receptores de RCT o receptores de lo que es los linfocitos T. Y una vez realizado este reconocimiento del antígeno, va a desencadenar lo que es la respuesta inmunitaria. Los antígenos de histocompatibilidad esos van a deber su nombre debido a la participación en diferentes mecanismos de rechazo de órganos trasplantados entre individuos generalmente distintos. Como ya mencioné, en el humano recibe el nombre del antígeno leucocitario humano. La primera barrera antigénica para el transporte de una serie de moléculas que son el producto polipeptídico de un grupo de genes estrechamente ligados va a ser conocidos como lo que es la MHC, que complejo mayor de histocompatibilidad, que va a aumentar, va a ser altamente polimórfico de cada individuo, de individuo a individuo, y se va a segregar en familias de una manera codominante mendeliana. La herencia de los alelos particulares del antígeno leucocitario humano va a ser un determinante importante de aceptación o rechazo cuando exista un injerto. Ahora vamos a tener a lo que es la genética del sistema de los antígenos leucocitarios humanos. Vamos a tener que el antígeno leucocitario humano se localiza en el brazo corto del cromosoma 6 humano. Y los genes de la clase 2, vamos a tener a lo que son lo del DR, el DQ y el DP, que estos, como observamos en la imagen, se van a situar más centroméricos. Y los de la clase 1, que van a ser los de A, B y C, se van a situar más teloméricos. Y entre la clase 2 y la clase 1 se va a encontrar lo que es un fragmento del cromosoma 6 humano que se le va a denominar la región genética del antígeno leucocitario humano de clase 3, que este no contiene genes que van a dar lugar a proteínas del antígeno leucocitario humano y como proteína no existe este. Vamos a tener que los genes del antígeno leucocitario humano van a tener primero el mecanismo de herencia autosómica codominante, donde no existen dos alelos para cada gen, ya que ambos son diploides, sino que cada uno de esos alelos se va a expresar dando lugar a una proteína. Por ejemplo, en la membrana de un macrófago de un individuo van a existir dos variantes del antígeno leucocitario humano tipo A, por ejemplo, uno que sea un alelo heredado del padre y otro que es un heredado de la madre. Luego vamos a tener también los genes que se van a heredar en haplotipo, que va a ser un conjunto de genes que se van a heredar juntos, y los fenómenos de recombinación genética, que esos van a ser muy poco frecuentes. Luego vamos a tener al sistema de genes del antígeno leucocitario humano van a ser muy polimórficos, ya que una variante que van a ser variantes que van a aparecer en más del 1% de la población sana y van a ser conocidos como variantes de normalidad. Estos genes de antígeno leucocitario humano van a admitir variaciones en su secuencia de nucleótidos sin alterar su funcionalidad. Las posiciones polimórficas de estos genes se van a concentrar en lo que son las regiones que van a codificar zonas de la molécula del antígeno leucocitario humano donde se va a presentar el antígeno.
Estas variantes para cada locus o gen del antígeno leucocitario humano va a ser necesario para la nomenclatura de cada una de ellas. Como por ejemplo, el gen del antígeno leucocitario humano de tipo B, que va a presentar diferentes variantes. Por ejemplo, puede ser el antígeno leucocitario tipo B27, el antígeno leucocitario B25. Y la casi imposibilidad de encontrar dos individuos no emparentados absolutamente idénticos va a permitir lo que es la aplicación del sistema de estudios de paternidad dudosa e identificación de individuos a partir de restos humanos, y también de los fenómenos de rechazo agudo de trasplantes en parejas donante-receptor que no tengan antígeno leucocitario humano idénticas. Ahora vamos a tener a lo que voy a explicar un poco de las moléculas de antígeno leucocitario humano, que estos van a ser glucoproteínas de membrana que van a pertenecer a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas van a presentar, tienen sus antígenos que se van a disponer formando dominios globulares y que al combinarse van a combinar péptidos y que estos van a depender de la estructura del péptido y también del el complejo mayor de histocompatibilidad correspondiente. Vamos a tener lo que son las dos clases, principalmente que es la clase 1 y la clase 2. La clase 1 va a tener dos cadenas, que va a ser una cadena alfa y cadena beta 2. Lo que es la cadena alfa se van a encontrar en las zonas polimórficas y estas van a ser codificadas por los genes del antígeno leucocitario humano. Luego vamos a tener una cadena beta 2 que va a contener lo que es la microglobulina. Estos van a se van a encargar de la presentación de los péptidos endógenos en la membrana de lo que es el retículo endoplasmático rugoso. Presenta lo que son los péptidos endógenos y se van a presentar en la membrana de las células nucleadas y las plaquetas. Y van a haber dos tipos, las clásicas y las no clásicas. Las clásicas, como van a ser la HLA tipo A, la HLA tipo B y la HLA tipo C, que van a ser moléculas de expresión ubicua. Y las no clásicos, que van a ser la HLA tipo G, que van a estar únicamente en lo que es el tejido fetal y el hepático. Estos van a presentar fragmentos antigénicos a lo que son las células T, CD8 o citotóxicas. Luego tenemos a las de clase tipo 2, que estas van a presentar igualmente dos cadenas, alfa y beta, que estos van a tener sus regiones polimórficas y van a presentar péptidos exógenos, que van a ser los antígenos que han sido captados del exterior por células que los presentan, como por ejemplo las células del sistema inmunitario, los linfocitos B y los monocitos. Vamos a tener que solo tendrán esta clase 2 las células que tengan capacidad endocítica o fagocítica, como son las células presentadoras de antígenos, los macrófagos monocitos, células dendríticas y los linfocitos B. También pueden tener a lo que son los linfocitos T, pero únicamente cuando estén activados y esto se va a dar de manera transitoria. Va a tener también en los tres tipos, que es la HLA-DR, la HLA-DP y la HLA-DQ. Y estos van a presentar fragmentos antigénicos a lo que es a las células CD4 colaboradoras. Vamos a tener que la colección de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que cada individuo posee va a tener un carácter específico de individualidad para organizar una respuesta inmunitaria. También tenemos lo que es de la clase 3, que van a estar generalmente presentes en el sistema de complementos, C4, C2, y las de clase 4 que se van a encontrar entre las áreas de la clase 3 y 1 y que van a presentar genes de inmunidad como el factor de necrosis tumoral. Eh, Ahora vamos a tener la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad, que cada molécula va a constar de una hendidura extracelular de unión al péptido, que va a estar seguida de dominios tipo inmunoglobulina y dominios transmembranario citoplasmático. Acá vemos a lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, que va a presentar su aminoácido del péptido que va a contactar con el linfocito T, a lo que son los aminoácidos polimórficos del complejo mayor de histocompatibilidad y lo que es también el hueco del complejo mayor de histocompatibilidad, y a través de él va a estar el aminoácido de anclaje del péptido, del antígeno.
vamos a tener que los aminoácidos polimórficos de estas moléculas se van a localizar en lo que son las hendiduras o también conocidas como surcos y de la unión de al péptido y al lado de ella. Esto va a presentar dos hélices que son de la cadena alfa que va a estar en las dos paredes y un suelo que va a tener 8 pliegues de la cadena beta antiparalelos. Los dominios de tipo inmunoglobulina no polimórficos de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se van a encontrar en lo que son las zonas de unión para las moléculas CD4 y CD8. Acá tenemos, por ejemplo, a la de clase 1 que va a estar unido a la membrana, que consiste en una cadena alfa con tres dominios. Tenemos A1, A2 y A3, y esta va a estar cerca de la membrana celular, mientras que la A1 y la A2 va a contener, bueno, la A3 va a estar cerca de la membrana celular, y la A1 y la A2 va a contener sitios polimórficos que van a formar el surco de unión a los péptidos. Cada uno va a contribuir con una hélice alfa y una mitad del piso beta aplizado. Y el complejo de clase tipo 1 también consta de una cadena beta 2 microglobulina que va a estar asociada no covalentemente, que esta va a estabilizar el complejo al encajar bajo el dominio de A3. Luego tenemos el de la clase 2 acá en la derecha, que tiene una estructura algo diferente, que ella también va a tener dos cadenas transmembrana, alfa y beta para cada locus, y cada cadena tiene un tamaño aproximadamente de 24 kilodaltons y tiene dos dominios. Estos dos dominios distales se van a asociar de forma no covalente para formar el bolsillo de unión al péptido descrito anteriormente. No existe asociación de las moléculas de la clase 2 con lo que es la beta 2 microglobulina, ya que esta solo existe en el de la clase tipo 1. Ahora vamos a tener a la interacción del complejo mayor de histocompatibilidad y el complejo de receptor del antígeno de las células T. Acá observamos como el receptor de lo que es las células T va a estar compuesto por una cadena alfa y beta o también puede estar compuesta por una gamma y delta, que van a estar unidos por lo que son los enlaces disulfuro, formando así un heterodímero. El complejo CD3 va a constar de lo que son 5 polipéptidos, uno de cada uno, que va a ser de gamma y delta, dos de épsilon y un homotímero unido por enlaces disulfuro de dos cadenas Z. Las cascadas de señalización se van a activar tras el acoplamiento del complejo del receptor de células T y el CD3. El receptor de células T va a reconocer y va a interactuar con el antígeno peptídico procesado presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad, que va a constar lo que es el de clase 1, que se va a unir a lo que son los linfocitos TCD8, y los de clase 2, que se van a unir a los linfocitos TCD4. La CD3 va a ser importante en lo que es la transducción de la señal, que va a iniciar unas vías de activación y diferenciación de lo que son las células T. Ahora, la activación de las células T, que el antígeno se va a unir a lo que es el surco de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, en lo que son las células presentadoras de antígenos, como por ejemplo son los macrófagos. Esta unión va a permitir que el antígeno se presente a los receptores de antígeno en las células T auxiliares o inductoras o también CD4 autorreactivas, que en la DM tipo 1 que van a iniciar la lesión autoinmune de las células beta pancreáticas, y además la unión respectiva de las proteínas B7 y del LFA3, que en las células presentadoras de antígenos CD28 y CD2, que van a estar en las células T, que van a ser como vías coestimuladoras importantes, que se van a encargar de aumentar aún más la activación de lo que son las células T o linfocitos T. Otras también que pueden participar en esta respuesta inmune va a ser la unión de la interleucina 2 a su receptor. Y eso sería todo. Ok, señorita Lucero. A ver, Juan Diego, ¿nos comentas del orden, por favor? Ya estamos con él.
Doctor, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con las exposiciones, voy a hablar sobre la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, como sabemos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad van a ser necesarias para presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, la expresión de las proteínas de este complejo en una célula nos va a determinar si los antígenos extraños, por ejemplo, los antígenos microbianos, serán reconocidos por los linfocitos T en esta célula. Entonces, va a haber varias características importantes de esa expresión que nos van a contribuir en la protección frente a diversas infecciones microbianas o víricas. Eh, como ya explicó mi compañera, sabemos que va a haber dos clases de moléculas de este complejo, las cuales son las moléculas de la clase 1 y las de clase 2. Entonces vemos que las moléculas de la clase 1 se van a expresar en casi todas las células nucleadas, mientras que las moléculas de la clase 2 de este complejo se van a expresar solo en las células dendríticas, los linfocitos B, los macrófagos y algunos otros tipos celulares. Pero este patrón de expresión del complejo mayor de histocompatibilidad va a estar ligado a las funciones de los linfocitos T que van a estar restringidos por la clase 1 y la clase 2. Entonces veremos que los linfocitos T citotóxicos CD8 que están restringidos por la clase 1 matan células infectadas por microbios intracelulares, como son los virus, o así como tumores que van a expresar antígenos tumorales, y en sí cualquier célula nucleada, como ya dije, que pueda albergar un virus o desarrollarse como célula cancerígena. Así, esta expresión de moléculas de la clase 1 en las células nucleadas nos va a proporcionar un sistema de presentación de antígenos víricos y tumorales. Por otra parte, los linfocitos TCD4 cooperadores, que son restringidos por la clase 2, tienen un conjunto de funciones que requieren el reconocimiento del antígeno presentado por un número más limitado de tipos celulares. En sí, los linfocitos T vírgenes CD4 deben reconocer antígenos que son capturados y presentados por las células dendríticas. Esto en los órganos linfáticos. Y por otra parte, los linfocitos TCD4 cooperadores diferenciados van a actuar sobre todo activando macrófagos para que estos eliminen microbios extracelulares que fueron fagocitados, y además también ayudarán a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos que también van a eliminar a los microbios extracelulares. Entonces, las moléculas de la clase 2 se van a expresar en estos tipos celulares y nos van a proporcionar un sistema de presentación de péptidos que son derivados de microbios y proteínas extracelulares. Esta expresión de moléculas va a aumentar con las citocinas producidas durante las respuestas inmunitarias, tanto ya sea innata o adaptativa. Aunque las moléculas de la clase 1 se expresan de forma constitutiva en las células nucleadas, su expresión va a aumentar con los interferones alfa, el interferón alfa, beta y gamma. Estos interferones, como bien sabemos, son citocinas que van a ser producidas al principio de la respuesta inmunitaria innata a muchos virus. De este modo, las respuestas inmunitarias innatas a los virus van a aumentar la expresión de moléculas del complejo que presentan antígenos víricos a los linfocitos T específicos frente a ellos. Y este va a ser uno de los mecanismos por los que la inmunidad innata estimulará las respuestas inmunitarias adaptativas. En cuanto a la expresión de la clase 2 de las moléculas de este complejo, también va a estar regulada por las citocinas y en sí otras señales en células diferentes. El interferón gamma va a ser la principal citocina implicada en la estimulación de la expresión de moléculas de esta clase en el APC, como las células dendríticas y los macrófagos. Este interferón va a estar producido por los linfocitos NK durante las reacciones inmunitarias innatas y los linfocitos y los linfocitos T activados por el antígeno durante las reacciones inmunitarias adaptativas. Entonces, la capacidad del interferón gamma de aumentar la expresión de la clase 2 del complejo antes que la APC va a ser un mecanismo de amplificación en la inmunidad adaptativa.
Además de la expresión de la clase, este, esta expresión de la clase 2 de este complejo, también aumentará en respuesta a señales producidas por los receptores del tipo TOL, que van a responder a los componentes microbianos, lo que promueve la presentación de antígenos microbianos. Los linfocitos B también van a expresar de forma constitutiva moléculas de la clase 2 y pueden incrementar la expresión en respuesta al reconocimiento del antígeno y a las citocinas producidas por los linfocitos T cooperadores, lo que nos va a potenciar la presentación del antígeno a los linfocitos T cooperadores. Por otra parte, los linfocitos T humanos activados, pero excepto los murinos, van a expresar moléculas de la clase 2 después de activarse. Sin embargo, no se ha identificado ninguna citocina en esta respuesta, por lo que se desconoce su relevancia funcional. También es importante mencionar que el interferón gamma también puede aumentar la expresión de moléculas de este complejo en las células endoteliales vasculares y otros tipos celulares no inmunitarios. Pero la función de estas células en la presentación del antígeno a los linfocitos T no está clara, como ya dije. Entonces, algunas células como las neuronas nunca parecen expresar moléculas de la clase 2. En cuanto a la intensidad de la transcripción, será el principal determinante del nivel de la síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y de su expresión en la superficie celular. Entonces, las citocinas van a aumentar la expresión del complejo al estimular la transcripción de genes de la clase 1 y 2 en una amplia variedad de tipos celulares. Estos efectos van a estar mediados por la unión de factores de transcripción activados por citocinas a secuencias de ADN de las regiones promotoras de genes del complejo mayor de histocompatibilidad. También hay varios factores de transcripción que pueden ensamblarse y unirse a una proteína llamada el activador de la transcripción de la clase 2, el CITA por sus siglas en inglés. Y todo el complejo se unirá al promotor de la clase 2, promoviendo una transcripción eficiente. Entonces, al mantener el complejo de factores de transcripción juntos, este CITA, bueno, el activador de la transcripción de la clase 2 va a actuar como un regulador de la expresión del gen de la clase 2. Es importante mencionar también que se ha identificado mutaciones en varios de estos factores de transcripción como una causa de enfermedades por inmunodeficiencia humana que son asociadas a una expresión defectuosa de moléculas del complejo. El mejor estudio que se realizó y que lo menciona la bibliografía fue el síndrome del linfocito desnudo. Eso sería todo, doctor. Ok. Juan Diego, ¿a quién corresponde ahora? Ya, ya. Entonces empiezo de una vez. Empezamos y vemos cómo arreglamos lo de Jacqueline, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, casi hago otra cosa. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? A ver. Sí, puedes hacer una pregunta. Marvin, Sí, doctor, sí, para mi compañero. ¿En qué consiste el síndrome del linfocito desnudo? Para mi compañero que acaba de exponer. el linfocito desnudo. Sí, ¿Puedes repetir la pregunta? Creo que estás preguntando el linfocito desnudo, creo, ¿no? sí, doctor, ¿en qué A ver, consiste el síndrome del linfocito desnudo? ok. Ya,
Este síndrome del linfocito desnudo consiste en la ausencia de expresión de moléculas de histocompatibilidad de la clase 2 en las membranas de las células presentadoras de antígenos. Y esta deficiencia va a ser debido a las mutaciones de genes que van a codificar proteínas que regulan la transcripción de la clase 2 de este complejo. Entonces, en este síndrome, los pacientes van a expresar moléculas, los pacientes van a expresar poco o nada del el HLA-DP, el HLA-DQ o el HLA-DR en los linfocitos B. Los macrófagos y las células dendríticas, y tampoco van a expresar moléculas de la clase 2 de este complejo en respuestas al interferón gamma. Se puede decir que son leucocitos que no llegan a cumplir función establecida, ¿no? O sea, como que no tienen en su superficie algo que les permita hacer lo que generalmente hacen cualquier actividad que pudiera hacer el leucocito, ¿no? Sí, doctor. ¿Alguna otra intervención? Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. También cuando Te habló escuchamos, Juan Diego. también cuando habló de los linfocitos TCD4, dijo que se podían dividir en cooperadores, vírgenes y en cooperadores diferenciados. Y la pregunta es, o sea, ¿estos, dependiendo de la clase, están en diferentes áreas del cuerpo o están en una misma área? Y dependiendo a qué factores que cambian de la clasificación. A ver, ¿alguien quiere contestar? Yo también voy a hablar de esa parte de los linfocitos, Juan Diego. De repente ahí lo vamos a aclarar un poco. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta para la señorita Lucero, quizá? ¿Me escuchan, jóvenes, o me ha botado a mí el sistema? Doctor, yo tengo una pregunta. Le escuchamos, señorita Catherine. Doctor, en el caso de trasplante, se tiene que hacer una prueba previa de compatibilidad. ¿En qué consiste esto? Porque implica de histocompatibilidad. Sí, doctor, ¿en qué consistiría esta prueba? A ver, ese tema nos habló, creo que vamos a... a ver, ¿alguien ha leído la introducción de eso? Creo que también es para adelante, creo hay un tema relacionado a esto. A ver si es que alguien tiene alguna idea, si no vamos a quizás trasladar la pregunta más adelante. Doctor, Sí, te escuchamos, Germán. ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Un poquito Buenas para noches. de repente tocar el tema de la consulta de la compañera. Las pruebas de compatibilidad para lo que son trasplante de órganos dista bastante de lo que son las pruebas tradicionales y normales de compatibilidad sanguínea. En el caso de la compatibilidad sanguínea, lógicamente tenemos que determinar la presencia de un determinado sistema sanguíneo, puede ser A, B, O, ¿no? Y obviamente se tiene que transfundir el mismo tipo de sangre. En el caso de la compatibilidad de tejidos es muy distinto el procedimiento. Usualmente se realiza un procedimiento de estudio genético para valorar las secuencias genéticas que tiene el complejo mayor de compatibilidad de cada individuo, tanto del donante como
del paciente receptor. Entonces, se evalúa y se dosa por reversa o PCR en tiempo real la determinación de los alelos, tanto del HLA1, HLA2 y HLA3, que sean lo más cercanamente posibles compatibles entre ambas personas, ¿no? Digamos, el donante de riñón y el donante receptor de riñón. Entonces, una vez que se hace ese procedimiento por medio de la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real y se cuantifica por medio de un gel de agarosa los pesos moleculares de cada gen y tienen similitud, se dice que puede ser hasta un 90, 95, 99% compatibles. Nunca por nunca van a terminar siendo completamente compatibles, ¿no? Y se respeta también condición de grupo sanguíneo, inclusive, cosa que ya les había comentado anteriormente que es distinto, pero sin embargo se respeta la condición de grupo sanguíneo y ciertas consideraciones entre cada paciente, no tanto como donante y como receptor. Resumidas cuentas, más o menos, doctor, para tener una idea. Excelente, gracias, Germán. En todo caso, más adelante seguramente vamos a ampliar o vamos a ir a los detalles de lo que acaba de comentar Germán. Gracias, Germán. ¿Alguna otra intervención, pregunta? Todo lo que intervengan, por cierto, está registrándose. ¿Alguien quería hablar? Doctor, buenas noches. Quería preguntar Buenas noches, José. doctor, buenas noches, sí. Respecto a lo que estaban comentando, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad, si bien es cierto, hay una serie de patologías que están relacionadas a estas. Bueno, he estado revisando dentro de ellos la espondilitis anquilosante. ¿Qué otras patologías más frecuentemente estarían asociadas a a esta alteración del, bueno, en este caso del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Hay alguna opinión? Bueno, la espondilitis anquilosante no solamente es la expresión de un defecto del complejo mayor, ¿no? Se han llegado a hacer algunos estudios genéticos donde hay cierta carga, digamos, de un gen, por decir, me parece que es el DR, no sé si es el DR24, pero hay una carga, digamos, estudiada en lo que es el riesgo genético, digamos, establecido. O sea, no solamente es una alteración a nivel del complejo, sino son, digamos, se asocian con otra situación donde posteriormente pues la asociación va a dar expresión a la enfermedad, ¿no? Entonces, ahorita no sé qué tanto se pueda comentar mucho de la espondilitis, pero en varias enfermedades se han llegado a ser reumatológicas, se han llegado a hacer el mapeo genético y el determinante, digamos, del cariotipo en relación a riesgo de expresión de una enfermedad, ¿no? Entonces, o sea, es una asociación que después produce o puede producir una enfermedad. La expresión de la enfermedad tampoco está muy, por decir, no está establecida en relación a qué edad van a debutar, ¿no? Se pueden tener los factores de riesgo y la enfermedad, pues, digamos que varía en el debut de su presentación.
Bueno, por ahí es un poco complicado decir solamente que con el complejo mayor histocompatibilidad, sino que existe una asociación, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo seguramente en algunas enfermedades que vayamos tratando más adelante. Pero no es una sola, es una asociación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Les parece que empiezo nomás ya la parte que me corresponde? Sí, doctor. Excelente. Ya, entonces las vamos guardando las preguntas para poder hacerlas más adelante, ¿de acuerdo? A ver, voy a buscar compartir mi pantalla. ¿Se observan, no, chicos? No se ve. No se ve, doctor. A ver, a ver, a ver. Ya acabó todo. ¿Se observa? Sí, doctor. Ah, sí, ¿no? Sí, de antes creo que me faltaba poner la imagen. Discúlpeme. O lo de PowerPoint. Bien, vamos a hablar lo que es el desarrollo y la activación de los linfocitos T. Bueno, un poco de quizás de recuerdo. Los linfocitos T fueron, digamos, descritos por Sakaguchi, ¿no? Quien o un grupo de estudiosos definieron fenotípicamente y caracterizaron una población de linfocitos T con actividad supresora, y a partir de entonces se han determinado otras poblaciones, ¿no? No solo de células T reguladoras, sino también de linfocitos B, que se diferencian en la periferia según cada microambiente donde llegan a ubicarse estos linfocitos. La población de linfocitos T supresores, descrito por Sakaguchi, a comparación de otras poblaciones reguladoras, puede encontrarse tanto en el timo como en la periferia, lo que las ubica como de gran importancia, ¿no? En el timo se hace se diferencia, ¿no? También otras poblaciones de linfocitos T, lo que hace que se relacione con otras poblaciones de linfocitos T, y hablando que existe pues un proceso diverso y se le llama, o que se le ha llegado a definir como una educación tímica, ¿no? O sea, los linfocitos T que parten del timo. Las células T reguladoras son mediadores fundamentales de la respuesta inmune. Cuentan con una serie de mecanismos supresores que les permite controlar tanto clonas autorreactivas como linfocitos T convencionales, ¿no? Si bien esta población corresponde únicamente al 5 a 10% de las poblaciones de los CD4, su presencia, o mejor dicho, su ausencia, se relaciona con el desarrollo de patologías autoinmunes que condicionan situaciones proinflamatorias, e incluso en algunos casos se habla de situaciones de pérdidas, bueno, digamos, de gestaciones, ¿no? Las células T reguladores pueden originarse tanto en el timo como en la periferia, ¿no? Las T reguladoras. Sin embargo, aquellas que se originan en el timo se caracterizan por su fenotipo estable y por su capacidad para reconocer anticuerpos. De ahí la importancia de la participación del timo. Se dividen los linfocitos T en células, bueno, los linfocitos en células B y T, ¿no? Pueden defender el cuerpo contra infecciones, ya que tienen la capacidad de distinguir las células propias de las extrañas, bueno, y hay digamos, un proceso de maduración para poder realizar estas actividades, ¿no? Se observa mayor expansión proliferativa de los linfocitos T y B después de que los linfocitos en desarrollo se hayan completado en lo que se considera como un reordenamiento de los primeros genes de receptores para el antígeno y el ensamblaje de un prereceptor para el antígeno. Entonces, los linfocitos T tienen una supervivencia y proliferación en precursores,
y están estimuladas sobre todo por el factor de crecimiento, que es la interleuquina 7, ¿no? Que producen las células estromales de la médula ósea y el timo. La interleuquina 7 mantiene y expande el número de progenitores linfocíticos, especialmente los progenitores de los linfocitos T, que son los timocitos, ¿no? Bueno, y también influye también la interleuquina 7 en los precursores de los linfocitos B, ¿no? Esto se ha descrito en los ratones. Bueno, entonces los linfocitos son seleccionados a lo largo de múltiples pasos durante la maduración con el fin de conservar las especificidades útiles. La selección se basa en la expresión de componentes intactos del receptor para el antígeno y que funcionen para poder reconocer, ¿no? Muchos intentos de generar receptores para el antígeno fracasan debido a errores durante el proceso de recombinación génica. Entonces hay se producen una cantidad y de estos pocos son los que se seleccionan para lo que, digamos, tengan una funcionalidad, ¿no? Entonces hay muchos que se van descartando. Son necesarios puntos de control en los cuales solo sean seleccionadas las células con receptores funcionales para el antígeno que sean intactos para que sobrevivan y proliferen. Los prelinfocitos y los linfocitos inmaduros que no expresan receptores para el antígeno mueren por apoptosis. Los reordenamientos génicos de los linfocitos inmaduros generan en forma aleatoria receptores para el antígeno y son, digamos, tienen una especificidad, ¿no? Y estos son, según, digamos, la exposición, pues va a ser diversa la capacidad de manifestar esta especificidad, ¿no? El receptor de células T es específico frente a una molécula de complejo mayor histocompatibilidad que no está presente en el sujeto, con el fin de conservar los linfocitos T que serán funcionales y solo se seleccionan para su supervivencia los linfocitos inmaduros que reconocen las moléculas del complejo mayor histocompatibilidad en el timo. Este proceso se denomina selección positiva y asegura que las células que completan la maduración sean capaces de reconocer los antígenos mostrados por las mismas moléculas del MHC en las células presentadas de antígenos, que son las únicas moléculas, ¿no? Con las que estas células pueden encontrarse normalmente. Otros receptores para el antígeno pueden reconocer péptidos de proteínas propias. Entonces se puede decir que es necesario que exista un proceso de selección que elimine los linfocitos en potencia peligrosos e impide el desarrollo de respuestas autoinmunitarias, ¿no? Los mecanismos que eliminan fuertemente los linfocitos T y B autorreactivos constituyen lo que se denomina selección negativa, ¿no? O sea, negativa, los van eliminando. Los procesos de maduración y selección de los linfocitos B y T comparten algunas características importantes, pero también difieren obviamente en muchos aspectos, ¿no? Bueno, ya esa es la parte teórica y quizás aburrida de ver letras, ¿no? Para recordar, no tenemos los órganos linfopoyéticos, ¿no? Están la médula ósea, ¿no? Bueno, se va a relacionar quizás más con los linfocitos B, ¿no? Y cuando, bueno, la célula, digamos, pluripotencial va, digamos, migrando hacia el timo, va a formar el timocito, ¿no? Perdón, primero el pretimocito, después el timocito y así después las otras series, ¿no? Entonces, tendremos pues órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo, ¿no? Y los secundarios, donde va a existir o se va a dar la maduración y la activación de las diferentes series, van a ser pues el vaso, los nódulos linfáticos y el sistema relacionado con lo que es la mucosa gástrica, ¿no? Donde, digamos, todo el sistema linfático que se va a relacionar con lo que es la circulación de los linfocitos T. Bueno, acá solamente recordar que tenemos a la célula, digamos, stem cell o célula totipotencial, la célula madre, que va a generar las series mieloide y linfoide, ¿no? La mieloide, como ya
bueno, va a generar lo que son las plaquetas, los eritrocitos y los macrófagos, ¿no? Bueno, ahí con sus diferentes, digamos, líneas, ¿no? Según, pero lo que nos interesa ahora es la serie linfática. Pues va a haber la serie, los linfocitos T, ¿no? Que se relacionan con la maduración a nivel del órgano el timo, y los linfocitos B, que se relacionan obviamente con lo que es la maduración a nivel de la médula ósea, ¿no? Y bueno, estos van a circular hacia el plasma, ¿no? Entonces, tenemos que, bueno, recordar que el timo es un órgano que está en la parte torácica, media, anterior, ¿no? Del mediastino. Tiene las partes como una cápsula, un corpúsculo, una corteza, una médula, un tabique intermedular, ¿no? Y unos lobulillos a nivel del timo, ¿no? Entonces, y bueno, en la que es la génesis de lo que es el desarrollo del linfocito, pues recordarnos, ¿no? De que primero tenemos la médula ósea, ¿no? Donde va a haber la célula madre, ¿no? Y que se va a diferenciar en un precursor linfocítico o linfoide común, ¿no? Y esto va a migrar hacia la sangre. Ya después de migrar hacia la sangre se va a localizar a nivel del timo, ¿no? O sea, el órgano precursor, y en ahí se va a llamar la célula T precursora o timocito, ¿no? Esta célula pues va a tener lo que se llama protimocito, ¿no? Y por un fenómeno de, digamos, de selección, ¿no? Que va a estar expresada pues por cadenas beta, con lo que es la presencia de los marcadores CD44, CD45, va a poder, digamos, ir seleccionando, y algunos de estas células se van a ir descartando, y las que pasan, digamos, a seguir sobreviviendo, pues decir, para seguir dando más líneas digamos, dentro de lo que es la maduración, se va a hablar de prelinfocito T, de doble, bueno, con una, digamos, una selección expresada por cadenas beta, y esto lo llaman el linfocito DN, ¿no? O sea, van madurando, les van poniendo unas siglas, y va, pues todo este proceso se va dando a lo que es el timo, ¿no? Entonces, esto gracias a la intervención de cadenas alfa, beta, entonces se va a desarrollar o se va, digamos, ir dando como maduración de los linfocitos CD8, ¿no? Y los linfocitos CD4, ¿no? Que son quizás los más estudiados y los más importantes, ¿no? Entonces, una vez que se diferencian hacia este tipo de linfocitos, va a salir a lo que es la circulación, ¿no? Entonces, vamos a tener el linfocito T, ¿no? Que va a circular en la sangre, y después al circular en la sangre, pues esta tiene capacidad de ubicarse en los tejidos periféricos, ¿no? Y ahí van digamos, ser expuestos, o van a poder tener la capacidad digamos, reaccionar a la presencia de antígenos, ¿no? Entonces, así tenemos el CD8 y el CD4, ¿no? Que van a cumplir unas funciones bastante interesantes, ¿no? Entonces, existe lo que se llama un rearreglo genético, ¿no? Que por ejemplo, está ligado por el receptor de células T, ¿no? Lo llaman el receptor de células T beta, que va a, digamos, influir en lo que es la proliferación, ¿no? Entonces, va a haber un receptor, por decir, de cadena alfa de la célula T, ¿no? Y todo esto, bueno, va a ser, digamos, una selección, va a influir en lo que haga a nivel de la célula precursora, en una selección positiva, ¿no? Para que, por decir, siga haciendo el linaje, y una selección negativa para que se vaya desechando o, bueno, por decir, destruyendo, ¿no?
Entonces, esta diferenciación, pues, hace de que, a nivel del timo, hace de que la célula T, el linfocito T, perdón, tenga las capacidades que vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, tenemos, bueno, es lo que ocurre, digamos, el linfocito, ¿no? O sea, hay un progenitor linfocítico, ¿no? Después va a haber un linfocito, y si tiene capacidad de expresar una cadena de receptor para antígeno, va a sobrevivir. Si no tuviera la capacidad para expresar antígeno, entonces va a ocurrir una muerte celular, ¿no? Entonces, su capacidad de poder expresar una cadena de antígeno va a ser posible de que ésta sobreviva, ¿no? Entonces, incluso esta, pues según las citoquinas, va a tener la capacidad de proliferarse, ¿no? Entonces, en cada proceso por decir, de maduración, se van desechando bastantes células que pierden algunas características que, digamos, o sea, su capacidad de presentar o tener un receptor para antígenos hace de que sobrevivan. Y incluso estos, pues, ayudan a que sus series bueno, hay una, digamos, reproducción de clones, ¿no? Entonces, su capacidad digamos, de tener su receptor de antígeno hace de que puedan seguir madurando, ¿no? Entonces, es así que los linfocitos B y T, pues, van, digamos, haciendo su proceso de maduración, y lo que se llama el linfocito maduro, hacia el T o el B, pues va, digamos, sobrevivir con un proceso que se llama selección positiva en función de su capacidad de desarrollar un receptor para antígenos, ¿no? Entonces, en caso contrario, pues si tiene receptores, por decir, defectuosos, y bueno, son, digamos, sufren lo que se llama la apoptosis, ¿no? Entonces acá tenemos el proceso que se va dando, ¿no? Se les va dando unas siglas de N1, 2, 3, 4. Entonces, en el 3, por ejemplo, se habla del reordenamiento, ¿no? Que está influido por la cadena beta del receptor de células T, ¿no? Entonces, ese reordenamiento va a ser de que, por decir, maduren las formas que pueden expresar receptores de antígeno, y las otras se van destruyendo. Entonces, los marcadores que acá se mencionan, ¿no? Que van influyendo, ¿no? Los CD44, CD45, entonces van influyendo en procesos de maduración del linfocito T, ¿no? Entonces, va a haber reordenamientos en diferentes etapas de la maduración de este linfocito. Hay digamos, reordenamiento con cadena B, con cadena alfa, ¿no? Entonces, y esto va a hacer posible de que a la circulación o a la parte, digamos, linfática, pues llegue los linfocitos, digamos, por decir, son como soldados que ya están, si se puede decir, ya bien capacitados para poder funcionar, ¿no? Entonces, esto hace, en el timo, pues se da toda esta diferenciación. Y como en un momento al principio se decía que podía encontrarse incluso linfocitos T que no maduraban en el timo, pues estos linfocitos T que no maduran en el timo tienen, por decir, pobre o nula sobrevivencia, ¿no? El timo es muy importante para poder hacer de que el linfocito pues sea funcional y todo lo que necesitamos, ¿no? En el sistema inmunológico. Entonces, siempre se dan términos como que tiene que existir un reconocimiento de alta afinidad de un antígeno, ¿no? Entonces, esta es una premisa para que el linfocito T pueda, digamos, seguir madurando, ¿no? Y esto solo a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Es que se da también digamos, esta capacidad de poder madurar. Y también hay un término, ¿no? Que es que los linfocitos, ¿no? Que no deben reaccionar a antígenos propios, ¿no? Entonces, esto, digamos, se busca, existe un mecanismo que se describe como un mecanismo de tolerancia central, ¿no? O sea, cuando, digamos, encuentran algo que
reconocen como extraño, pero pertenece al mismo sujeto, se habla de un mecanismo de tolerancia central, ¿no? Entonces, existe también una regulación que ayuda a que no existan expresiones, digamos, de autoagresión, por decirlo así, ¿no? Como las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, los linfocitos T mucho tienen que ver con este tipo de función, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, bueno, el receptor de célula T, ¿no? Tenemos acá, bueno, digamos que la membrana de la célula T tiene sus expresiones en cadenas alfa, beta, epsilon, gamma, no, que estos pues digamos, se comportan con marcadores, por ejemplo, el marcador CD3, ¿no? Entonces, lo que se ha logrado identificar en los linfocitos T es esta capacidad de poder tener su, digamos, su receptor de antígenos, ¿no? Y estos receptores que se llama receptor de células T, ¿no? En su membrana, tienen una capacidad bastante enorme de poder reconocer antígenos, ¿no? Se ha descrito, se ha calculado que, por ejemplo, pueden haber combinaciones para reconocer antígenos de 1 por 10 a la 15, ¿no? O sea, es un montonal, ¿no? Entonces, es una cantidad bastante alta de poder reconocer antígenos gracias a estos receptores de su membrana, ¿no? Que tiene las cadenas que, bueno, que le ayudan a que sean, digamos, estables, ¿no? Si es que no tuvieran esta secuencia de cadenas, ¿no? Que ya se ha descrito como proteínas, ¿no? Proteínas alfa, beta, delta, epsilon, gamma, ¿no? Bueno, incluso tiene una proteína que le ayuda, pues, o sea, todas las proteínas que tiene su membrana hacen de que esta, digamos, esta estructura sea estable, ¿no? En su membrana. Entonces, ya eso ya ha sido, digamos, estudiado y le da, pues, una capacidad para reconocer una gran cantidad de antígenos en la superficie, ¿no? Bueno, esto es más que todo para recordar un poco el hecho de la selección, ¿no? O sea, a medida, por ejemplo, acá tenemos el complejo mayor de histocombría de clase 1, ¿no? Cuando este linfocito en su superficie logra, digamos, desarrollar un receptor o para este complejo, pues va a influir para que no, para que sobreviva, ¿no? Entonces, si es que no logra expresar en su superficie esos componentes, ¿no? Para MHC1, entonces va, digamos, ser eliminado, ¿no? Y células, como ya sabemos, las CD8, las natural killer, pues, que van a destruir a estas células, ¿no? Entonces, estos, a medida que van madurando, pues se van a considerar como CD8, CD4, ¿no? Que van a tener la capacidad funcional que, bueno, que nos interesa bastante, ¿no? Entonces, eso, bueno, solo más que todo para que entendamos que el MHC, ¿no? Clase 1, interviene bastante en la sobrevivencia y la maduración de los linfocitos T, ¿no? Acá también igual tenemos que, pues, el linfocito T, bueno, va a expresar digamos, su receptor de membrana para antígenos, que va a hacer que, digamos, pueda, digamos, después, si es que tiene contacto con alguna sustancia, digamos, agresiva, pues va a poder recepcionarla, va a poder luchar y hacer de que pueda producir citoquinas. Estas citoquinas, o sea, la célula T hace funciones, por decir, muy interesantes, ¿no? Va a elaborar citoquinas, va a elaborar interleuquina 2, y esta interleuquina 2, por ejemplo, le da capacidad de clonarse, por decir, ¿no? Entonces aumenta su número, aumenta su capacidad de número y también en función, ¿no? Y también al liberar citoquinas, también va a aumentar digamos, que aparezcan más linfocitos y pueda cumplir una, digamos, mayor función. Entonces, esto
pues está dado la actividad del linfocito T, el T, bueno, el TH o el T helper, está dado pues por estructuras que están, digamos, donde hay moléculas de CD4, un receptor, ¿no? Hay el antígeno, ¿no? Que todo esto está, digamos, bueno, hay también intervención del complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Extracelular. Entonces, hay procesos interesantes del linfocito T, ¿no? Acá más o menos para que también tenemos el CD8, ¿no? Entonces, esta célula, el linfocito citotóxico, pues cuando una célula no expresa en su superficie o no tiene pues su complejo de histocompatibilidad tipo 1, esta célula va a activar a la célula al linfocito T, ¿no? Y esta va después producir su destrucción, ¿no? La destrucción se relaciona con, hay unas enzimas que se llaman perforinas y granzimes que tienen la capacidad de romperle la pared, digamos, celular y, bueno, producen pues destrucción de la célula cuando está infectada, ¿no? De paso, comentando que una célula, cuando cuando sufre una infección y, digamos, está, por decir, infectada, pierde su capacidad de sintetizar su MHC1. Entonces, la célula T, ¿no? La citotóxica, pues, tiene la capacidad de reconocer esto, ¿no? Tiene receptores en su, digamos, en su membrana, y al no encontrar su expresión del complejo 1, pues la va a reconocer para destrozarla, ¿no? Entonces, es como dicen, es como una célula a una dañada que pueda estar, entre comillas, sobreviviendo a las sustos, pues la destroza para que lo que tenga, pues, pueda, digamos, entre comillas, ser destruido por las acciones de las enzimas y las perforinas, ¿no? Entonces, esto hace que trata de, bueno, por decir entre comillas, es como si matara al perro, muerto el perro, muerto la rabia, bueno, entre comillas, ¿no? Como repito, que tiene una capacidad agresiva de destruir células que manifiesten o tengan una infección. Y la infección, cuando se da en una célula, pues esta célula pierde su capacidad de poder expresar el complejo de histocompatibilidad, perdón, el tipo 1 del complejo de mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, eso influye bastante para la sobrevivencia de una célula. Entonces, tenemos algunos, bueno, los marcados de los linfocitos T. Tenemos los CD1, ¿no? Que se les considera los quimocitos, ¿no? Los que todavía no están maduros. Son células presentadoras de antígenos, ¿no? Entonces, los CD3 son los T y los NKT, los CD4 son los TH, los CPA, bueno, son las siglas de las células, ¿no? Presentadores de antígenos, las células natural killer, la CD8, que es la citotóxica, ¿no? Su expresión, es con los marcadores llamados de activación, los CD25, bueno, el CD28, bueno, se le han puesto varias, digamos, siglas en relación de identificar qué tipo de linfocitos son, ¿no? Por ejemplo, el linfocito virgen, ¿no? Que no tiene contacto con el antígeno, tiene un CD45RA, ¿no? Entonces, hay linfocito de memoria, el CD45RO, ¿no? Bueno, ya como antes ya se mencionó, ¿no? Los de clase 2, ¿no? Del antígeno linfocitario humano, ¿no? Que se relaciona con la activación de los, bueno, de actividad, ¿no? Es un marcador de actividad. Entonces, todo eso se ha, digamos, estudiado, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, como para decir, ¿no? Se ha considerado como que existe un leucocito naive, ¿no? Que básicamente es considerado como un precursor del CD4, ¿no? Estos va a dar linajes diferentes con funciones diferentes, ¿no?
que se va, digamos, traducir, por decir, según la acción de citoquinas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a esta knife, o CD4, ¿no? El linfocito T, si es que hay la acción de la interleuquina 2 más la acción del factor de crecimiento transformante beta, entonces se va a transformar en un linfocito T regulador. Y tiene capacidad de seguir produciendo este factor de crecimiento transformante beta, ¿no? También citoquinas como la 10, interleuquinas, ¿no? Entonces, todas estas expresiones le van a ayudar a, digamos, a procrear, a reproducirse a sí mismo también, ¿no? Los tres reguladores. Y estos se relacionan con, con la inmunidad supresora de tumores, por ejemplo, ¿no? También promueve la tolerancia inmune, ¿no? También se relaciona con una homeostasis a nivel de lo que es digamos, la producción de linfocitos, ¿no? Entonces, ahora tenemos estos linfocitos NAIF que por la acción de la interleuquina 2 se pueden, digamos, madurar al linfocito TH1, ¿no? Entonces tiene acción con interferón gamma, tiene acción para producir leucotrienos alfa, ¿no? Entonces, todo este TH1 pues, se habla como que son relacionadas con la inmunidad en relación a la presencia de tumores, ¿no? También se relaciona con patógenos intracelulares y también con algunas manifestaciones de autoinmunidad. Entonces, ahora, si este NEF es influido a través de la interleuquina 4, pues va a madurar un TH2. Este TH2 tiene la capacidad de producir interleuquina 4, 5, 13 y se relaciona con digamos, la acción a nivel de patógenos extracelulares. También se relaciona con fenómenos de alergia, fenómenos de asma, ¿no? Los TH2. Y pues las otras cadenas a través del factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 6, 21, ¿no? Entonces va a también expresar en la maduración del TH17, ¿no? Con la también función de poder producir diferentes citoquinas, ¿no? Y esta TH17 se ha relacionado, bueno, de forma controversial con la inmunidad a algunos tipos de tumores, ¿no? Hay una inmunidad extracelular bacteriana, ¿no? Entonces, esto, pues, es un proceso en función del antígeno que es captado en la superficie, ¿no? Entonces, esto está determinado por los receptores CD28, ¿no? Hay lo que se llama el antígeno, hay un coantígeno, ¿no? Y estructuras que son proteínas que van a hacer posible de que haya una reacción de inmunocomplejos y con una manifestación posterior de la capacidad de poder diferenciar esta célula, ¿no? Entonces, hay células que promueven esto, que son aquellas que pueden expresar lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Entonces, esto está pues, dado por la célula presentadora, ¿no? De antígenos, ¿no? Tenemos los macrófagos, la célula dendrítica, algunos linfocitos mismos, ¿no? Entonces, esto, según el estímulo, ¿no? Desencadena pues diferentes, digamos, diferente tipo de maduración con diferente tipo de función posterior, ¿no? Entonces, es bastante, y este proceso como se lleva a cabo pues ya a nivel de los ganglios, de la piel, de lo que es el tejido linfático, ¿no? La expresión es ya variada, ¿no? Entonces, bueno, acá algunos marcadores de activación, ¿no? Tenemos el CD25, que es un receptor para interleuquina 2 y habla de que pues, se va a relacionar con la activación de lo que es el linfocito T, ¿no? El antígeno linfocitario humano de clase 2 también se relaciona con la activación, el CD28 con la coactivación, la inhibición, bueno, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Entonces, en función de la maduración se da
esos procesos también a nivel linfocito T. Bueno, esto no, más que todo para recordar, ¿no? Que hay un receptor de célula T, ¿no? Este es un linfocito, ¿no? Tiene un receptor de célula T. Bueno, le han dicho, digamos, que tiene, digamos, hay una señal de antígeno específico, ¿no? Con una interacción de antígenos, dado, digamos, como una señal primera, ¿no? Una señal segunda señal, hay una coestimulación, ¿no? Y hay moléculas que ayudan a que exista una interacción y digamos, se pueda llegar a esta célula presentadora, ¿no? Entonces, esta célula presentadora le han considerado como marcador con CD80. Entonces, este linfocito T, por ejemplo, está considerado como marcador CD28, ¿no? Entonces, el hecho es que hay diferentes señales que hacen de que esta unión sea estable y que exista una situación de producción, de reacción en lo que es la producción de, bueno, diferentes citoquinas y hace pues que la función de clonarse, de producción de mayores sustancias inflamatorias, preinflamatorias, se den el linfocito en función de las cadenas alfa y beta, ¿no? Entonces, digamos, sus receptores, pues influyen mucho en la maduración y en la función de este linfocito T, ¿no? Entonces, eso es lo que se da en los linfocitos T, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que llega, por decir, un antígeno, ¿no? O cualquier otro estímulo, ¿no? Entonces, ahí en el linfocito T tenemos un receptor, ¿no? En su superficie. Entonces, esto va a ser de que, digamos, hay una reacción que pueda producir una reproducción de esta célula, ¿no? Del linfocito, ¿no? Es una clonación, y también dentro de esta misma, digamos, a partir de este contacto también va a haber células de memoria que se consideran prolongadas, ¿no? Como con los marcadores que hemos comentado, y también va a haber una célula efectora que va, digamos, a hacer una actividad en contra del antígeno, pero que se le considera que existen, digamos, diferentes series en relación a la reacción, una célula de memoria, una célula efectora de vida limitada, ¿no? Entonces, o sea, cuando hay un estímulo, pues la reacción va siendo diversa, ¿no? Entonces, se habla así, ¿no? De patrones TH, ¿no? Los TH1 relacionados con la interleuquina 2 y la interferón gamma, ¿no? La reacción o patrón TH2 está relacionado con la interleuquina 4, 5, 6, 9, 13 y el CD30. La 3 con la interleuquina 10 se habla como que es más relacionada esta con una función del linfocito T regulador. Entonces, hay una especie de equilibrio en lo que es la reacción TH1 y TH2, ¿no? Entonces, con la idea digamos, de que no se escape de control una respuesta, ¿no? Entonces, tenemos lo que se llama la célula T reguladora, que está influida por la interleuquina 10, ¿no? Y el interferón gamma, ¿no? Entonces, esto se denomina como un fenómeno de anergia. La célula NKT está influida por las interleuquinas 1 y 5, ¿no? Estos favorecen un proceso, bueno, que se llama como alergia, ¿no? Recuerda que las células NK, pues, son las que destruyen a otras células, ¿no? Y también hay un equilibrio entre las reguladoras y las, digamos, natural killer en relación digamos, a que no puede haber mucha destrucción y bueno, pues tampoco, o sea, trata de haber un equilibrio para que, digamos, se destruya lo que corresponde, digamos, a no ser algo reconocido. Cuando no se destruye lo que tiene que, digamos, hay una célula, por decir, que tiene una capacidad que no es reconocida como, digamos, anormal, o sea, se le permite su sobrevivencia, pues
y esta célula, cuando no actúa esta natural killer, pues esta célula al procrearse puede originar tumores, ¿no? Entonces ya sean tumores hematológicos u otra clase, ¿no? Bueno, más que todo los hematológicos son donde actúa el natural killer, o también relacionado con los órganos de lo que es el sistema hemático, ¿no? Entonces las T reguladoras también tienen que regular en función de, digamos, no impedir tampoco todo lo que, digamos, no proteger demasiado, ¿no? A otras células, con la idea de que también entre la protección y la destrucción tiene que haber un equilibrio para poder, digamos, que funcione mejor, ¿no? Todo lo que es el sistema, ¿no? Entonces eso ayuda, o hay un equilibrio entre los dos. También le llaman, ¿no?, que existen receptores y marcadores compartidos, por ejemplo, el receptor de células T se le considera como un marcador exclusivo de las células T, ¿no? Que está asociado siempre al complejo de CD3, ¿no? Los marcadores compartidos tenemos el CD2, que está en el linfocito T y en el eritrocito. Los marcadores CD5 están en el linfocito T y B. Los marcadores CD7 en el T y en el natural killer, ¿no? Ahora, en lo que son, digamos, déficit, ¿no? Cuando los linfocitos T funcionan o no funcionan o funcionan, por decir, anormalmente, ¿no? O entonces va a haber pues alteraciones en el sistema inmunológico, ¿no? Va a haber alteraciones que pues van a ser posibles infecciones, ¿no? Frente a un agente agresor, pues no va a haber una respuesta, ¿no? Entonces, ahora también cuando, digamos, estos linfocitos no tienen la capacidad de destruir algunas células que están, digamos, que son anormales, ¿no? Puede estas células anormales generar tumores, ¿no? Entonces, los linfocitos T se relacionan con su déficit, también se relaciona con la presencia de tumores, ¿no? Entonces, tienen que haber un equilibrio, como repito, en la destrucción de lo que, por decir, estuviera reconocido de forma anormal en relación a un componente, digamos, reproductivo, bueno, algún componente que hace que algunas colonias tienen que ser destruidas, porque si es que estas no son destruidas y digamos, se sobrepasan en su producción, pues pueden generar diferentes problemas tumorales, ¿no? Entonces también los linfocitos T, pues sus déficits, bueno, se ha visto que, por ejemplo, en déficit primario es cuando existen infecciones, ¿no? Entonces el VIH, por ejemplo, hace de que exista un déficit en su función, en su cantidad, y eso pues va a influir en lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, también los linfocitos T están presentes en las enfermedades autoinmunológicas. Entonces, su déficit, su alteración en su función va a ser de que no tengamos tengamos pues manifestaciones digamos, de enfermedades autoinmunes, ¿no? Y también, bueno, las reacciones alérgicas también se manifiestan a través de sus funciones y también las de lo que se considera de hipersensibilidad, que estos linfocitos T pueden, por decir, influir en lo que es su facilidad de tener procesos, digamos, de hipersensibilidad, o ayudar en lo que es su control adecuado, ¿no? Entonces, si hay un déficit en su función, obviamente que va a facilitar lo inconveniente, ¿no? Bueno, como hemos tratado de ver, la función de los linfocitos T tiene un origen bastante complejo y la función posterior se da en función del contacto que tengan con el antígeno, ¿no? Entonces, como hemos visto, su desarrollo, su producción es muy, digamos,
especializada por el timo, ¿no? Entonces, el timo es un órgano muy importante para la consideración de su capacidad de poder actuar, ¿no? Y la diferenciación que se hace en el timo, pues, es muy, muy importante, ¿no? Entonces, solo comentar que de eso depende, pues, la funcionalidad del linfocito T. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Te escucho. Doctor, ¿podría por favor volver a repetir esa parte de los equilibrios? No entendí muy bien por qué tienen que estar equilibrados. Ya. Vamos a poner otra vez la lámina. Ya. Bien, los linfocitos T, digamos como los T regulares, más son los CD4 y bueno, los NKT son, por decir, los relacionados a la destrucción, ¿no? Entonces, ahora lo que es la regulación, pues es como quien dice, hay, digamos, células infectadas, ¿no? En nuestro organismo que, según, digamos, su capacidad de que se acerque al linfocito T, CD4 o el linfocito CD8, puedan, digamos, de alguna forma reaccionar con esta célula. Entonces va a haber la NK, pues tiene su, digamos, su producción de perforinas que destruyen a esta célula. Entonces, a mayor, digamos, en el organismo, ¿no? Entonces, cuando hay una infección, pues va a haber células que van a ser destruidas, que han sido, por decir, invadidas, pero también va a haber otras células que, por decir, su invasión se ha dado, pero hay, digamos, la participación del CD4 que trata de no solo de, digamos, no destruirla, sino que busca a través de una célula presentadora identificar digamos, qué cosa ha ingresado para infectar a la otra célula. Entonces, hace, digamos, una producción de interleuquinas con la idea de, digamos, de mitigar la destrucción. Entonces, se le relaciona, ¿no? Como que el CD4 ayuda a que esta célula dañada no sea destruida por la otra, ¿no? O sea, por decir sustancias que hacen que la otra, pues, un poco se detenga en lo que es la destrucción. Entonces busca, por decir, haber un equilibrio en lo que es destrucción y lo que se puede decir como, digamos, una conservación de las células, ¿no? Porque también podemos, digamos, pensar, ¿no? De que si en una infección, digamos, severa de un cuerpo, ¿no? Si hay un proceso séptico, si todo fuese destrucción de las células infectadas, pues a la larga tendríamos más, digamos, más problema que solución. En cambio, si actúan las CD4, pues estas van a ayudar a que no se destruyan, por decir, la destrucción
no sea, por decir, no se incendie todo, ¿no? Entonces, la CD4 ayuda a través de la regulación de su función con interleuquinas, con todo lo que es a través de la manifestación de inhibir, digamos, con sustancias que van a detener, digamos, una mayor destrucción. Entonces, por ahí se trata de decir de que en el sistema inmunológico, pues hay un equilibrio en lo que es destrucción y producción. Entonces, si digamos, no se destruye, pues, bueno, esto llevando al lado de una infección, ¿no? Si es que, digamos, no hubiera infección y, digamos, hubiera un clon de una célula, pues manifestara, por decir, una capacidad irregular de poder destruir, o digo, perdón, de poder reproducirse, pues en ahí, digamos, el natural killer tiene que, perdón, la citotóxica tiene que intervenir con la idea de poder destruir a esta célula, ¿no? Entonces, digamos, la célula reguladora, pues tiene que de alguna forma buscar no inhibir la destrucción de esta célula. Entonces, lo consideran como que el organismo, nuestra, digamos, constitución inmunológica, hay un equilibrio entre lo que es destrucción y protección. Entonces, sea de forma, sea que esté tu estado, digamos, en una situación no infecciosa, ¿no? Digamos, entre comillas, no hay una agresión externa, sino dentro del mismo organismo hay una célula, por decir, un agresor oculto. Entonces, la célula, digamos, la CD8, también la natural, killer, puedan contener eso, ¿no? Entonces, la idea es que esté permanentemente a ese juego, ¿no? De buscar un equilibrio entre la supresión, perdón, la regulación y la destrucción, ¿no? Entonces, o sea un estado no infeccioso, ¿no? Como que, digamos, estamos todos, ¿no? Y donde pudiéramos, obviamente no vamos a percibir que tenemos una célula mala, ¿no? Porque en nuestro sistema, pues, ese rato que estamos, entre comillas, sanos, puede haber una clon que por ahí está, digamos, en proceso de que aparece, pero como hay esta célula que, pues, la identifica y la destruye, entonces nosotros no vamos a sentir absolutamente nada, ¿no? Entonces, entonces va a haber un equilibrio en el control en ese sentido, ¿no? Y cuando hay un proceso infeccioso, pues, por decir, la balanza busca siempre compensar con la idea de tener digamos, un sistema inmunológico que busque, digamos, eso mismo, ¿no? O sea, de equilibrar lo que son las fuerzas destructoras y, por decir, las fuerzas constructoras. No sé cómo podríamos entenderlo, pero la idea es que va en ese sentido de, digamos, protección del individuo, ¿no? Del sistema que, bueno, bueno, los humanos en el diferente momento que puede estar viviendo, ¿no? ¿Alguna pregunta o acotación? Sí, te escucho. Con lo que decía sobre el equilibrio entre la destrucción y la protección, se refiere a la tolerancia que se genera en estos para lo propio. Sí, hay tolerancia en relación, es que también nuestro organismo puede reconocer lo propio como extraño, ¿ya? Entonces, en ese momento que reconoce, digamos, una célula propia como extraña, la reguladora, antes de que la otra empiece a destruir, trata de, digamos, entre comillas, contener y hacer de que no destruya lo que es propio, ¿no? Entonces, eso es, y por ahí, digamos, cuando hay una destrucción, hay lo que se llama autocontención, por decirlo, ¿no? Entonces, hay, digamos, los linfocitos T, ¿no? La función de ellos
es, por decir, cuando una célula reconoce algo que es propio, lo reconoce como extraño y quiere empezar, digamos, en su proceso, por decir, de agresión a esa célula, si es que, digamos, no hubiera el linfocito T regulador, ¿no? Con la producción de todas las citoquinas que produce, pues esta célula, digamos, destruiría de forma, por decir, descontrolada, ¿no? Entonces, habría una manifestación de una enfermedad autoinmune que, bueno, pues tenemos bastantes, ¿no? Entonces, el equilibrio entre esas, o sea, esto funciona, por decir, es dinámico, ¿no? O sea, sea en un proceso no infeccioso, infeccioso, incluso digamos, de situaciones de digamos, enfermedades autoinmunes, ¿no? Cuando hay algunas, digamos, fenómenos, ¿no? De antígenos que hacen, pues, que se despierte la reacción, por decir, la participación de los linfocitos T, mucho va a tener que ver incluso con lo que son, digamos, la capacidad de poder asimilar, digamos, incluso tejidos extraños, entre comillas, ¿no? Que pudiera uno a veces recibir, ¿no? Entonces, esto hace de que, o sea, los linfocitos tienen una función bastante extensa, compleja, en lo que es las enfermedades, digamos, de nuestro sistema inmunológico, las enfermedades inmunológicas, lo que es la capacidad de todo esto, ¿no? Entonces, el equilibrio, como repito, es en función de que en un momento determinado, en una zona, en un tejido, pues va a haber una, digamos, reacción o una acción digamos, de constante reconocimiento y de tolerancia, ¿no? Entonces, por ahí la idea es que bueno, todas las células T van a permitir o ayudar a que no exista, como repito, destrucción y tampoco exista, por decir, una extensión de una. Es bastante dinámico y las diferentes tipos de células T van a ayudar en ese sentido, ¿no? Y van a interactuar con otras células, ¿no? Incluso células de los linfocitos B y los linfocitos, como repito, los CD8, los natural killer. Va a haber una interacción, digamos, de diferentes células, ¿no? Y si el linfocito T no actuara, pues, por decir, bueno, todo sería, pues, o sea, son unas células muy especializadas con la idea de poder, digamos, hacer de que nuestro sistema inmunológico funcione como debe ser, ¿no? Entonces, su alteración de estas células o sus déficits o algún desorden que pueda ocurrir, fácilmente se va a manifestar en ya sea en una falla o en una, bueno, falla como, digamos, de defensa hacia afuera o en una falla como quien dice de agresión hacia adentro, ¿no? Entonces, eso es complejo quizás de entender, pero los linfocitos pues tienen esas funciones a través de lo que son su capacidad de producir citoquinas, más que todo eso, ¿no? O sea, las citoquinas que son algunas potenciadoras de algún fenómeno y otras pues son más controladoras, ¿no? Entonces por ahí, digamos, su capacidad bueno, de hacer el equilibrio, ¿no? Otra pregunta más, doctor. Sí. Como usted mencionaba sobre lo que es, digamos que, como usted decía, si había un déficit, tal vez había una autorreactividad de estos. Como usted estaba diciendo, solo estos
¿Solo esto se regula mediante la interacción con células, como decía, o hay otros mecanismos que pueden intervenir en esta regulación de la autorreactividad? Mm, bueno, la autorreactividad, es que hay, dependiendo, digamos, de una situación, ¿no? O sea, si es autorreactividad, se supone que no estamos pensando en por decir, un antígeno externo, ¿no? Estaríamos pensando más como un antígeno interno. Entonces, para poder buscar una reacción, pues depende de las células que están participando, ¿no? Porque puede haber, por decir, células, digamos, un simple tejido, digamos, una lesión, por decir, de una célula, ¿no? Digamos, de un vaso, no sé, por una contusión o no sé, y esto pues va a reaccionar, digamos, afluencia de algún tipo de células hacia esa zona o, bueno, dentro de eso depende, digamos, de la necesidad, digamos, de lo que en ese lugar es prioritario, ¿no? O sea, si, digamos, hablamos digamos, un tejido que ha sufrido, no sé si decir, una lesión en su endotelio, pues va a haber, digamos, liberación del epitelio, ¿no? O sea, de citoquinas, y eso, pues, si es que es un tejido vascular, si es un tejido conectivo, bueno, la afluencia va a ser, digamos, en ese sentido, ¿no? Ahora, si es que, por ejemplo, lo que más se relaciona con nuestra célula que estamos hablando, pues se supone que es lo que es a nivel ganglionar, a nivel linfático. Entonces ahí es donde más el linfocito T circula buscando, bueno, por decir, un antígeno, ¿no? Entonces el antígeno puede ser, bueno, en la mayoría, por decir, cuando todo está en orden, pues el antígeno va a ser un agresor, ¿no? Entonces, su función más que todo es buscar algo extraño, no tanto algo, digamos, interno, ¿no? Sino algo que sea tejido extraño, es lo que, por decir, estimula más su capacidad de funcionar, su capacidad de reproducirse. También se habla de autoantígenos con la idea supuestamente de que algunas células no se destruyan en su proceso de maduración, que, digamos, sobrevivan, ¿no? Eso, bueno, es el fenómeno ese no sé cómo llamarlo, como reclutamiento, es cuando, digamos, se reselecciona después de un proceso, digamos, con la idea de que la célula del linfocito T, pues siempre hay una línea, digamos, que pueda estar presente y pueda, digamos, funcionar o reconocer otras células, ¿no? O sea, es un poco, digamos, complicado de repente, ¿no? Que un sistema del linfocito T pueda, digamos, tiene los caminos que ya hemos comentado, ¿no? Relacionados con los antígenos de histocompatibilidad para poder, digamos, madurar y por ahí ser estable y poder ser funcional. Pero también tiene mecanismos de, digamos, de o sea, de reconocer o de producir una sustancia que haga de que, digamos, pueda seguir prevaleciendo su existencia, ¿no? Y eso es un poco eh, difícil porque les llaman como autoantígenos, o sea, como que él mismo reconoce algo que es del mismo, pero no con la idea digamos, de reaccionar a eso, sino más que todo con la idea de, por decir, hace como un juego, digamos, de poder volver no sé si decir recalibrar para que pueda seguir
digamos, sobreviviendo, ¿no? Entonces, y posteriormente, pues dependiendo del estímulo, esta posiblemente o sobreviva o se haga, digamos, una destrucción programada, ¿no? Entonces, es algo complicado, digamos, de poder decir cuándo una célula va a ir a la maduración exactamente o cuándo se va a ir a la, digamos, a la destrucción, ¿no? Pero para eso, pues, como repito, el, el timo es el que hace que, digamos, sobrevivan y se perfeccionen más estas células. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna intervención más, jóvenes? Ya. Ya, mira, los linfocitos CD4, se puede, bueno, tienen una función reguladora, entonces, están en la parte, digamos, periférica, ¿no? De sangre periférica, y también en lo que es, los órganos, bueno, linfáticos, ¿no? Entonces, digamos, en el sistema linfático también, en la circulación linfática están presentes. Y bueno, digamos, su accionar pues se relaciona justo cuando hay, digamos, fenómenos, por decir, de agresión o de destrucción, ¿no? Entonces, y los CD4 tienen, digamos, una presencia en la circulación sanguínea y, bueno, linfática y también a nivel de los ganglios, ¿no? Entonces, incluso los, la actividad, pues, de sus citoquinas hace de que puedan, en el lugar que se localice un fenómeno, digamos, agresivo o inflamatorio, pues pueden secretar más citoquinas para que pueda afluir más células hacia esa zona, ¿no? Entonces, ellos tienen una función en el lugar que están y, por decir, bueno, a la circulación es el mejor lugar que pudieran, digamos, realizar su función, ¿no? Entonces, están tanto en la circulación sanguínea como en la circulación linfática, ¿no? ¿Algún aporte, intervención, jóvenes? Doctor, una pregunta. Sí. Este,
Bueno, aparte de los linfocitos, T reguladores naturales, ¿no? Los T reguladores inducibles, ¿dónde se van a originar? Los TR1 y TH3 creo que son. Eso depende del lugar, porque mira, donde más fácil se puede, digamos, transformar un linfocito en ese sentido es a nivel de los ganglios y también a nivel de los órganos, digamos, secundarios como el vaso. Estos, bueno, dependiendo digamos, del agente agresor, pueden, digamos, desencadenar, digamos, una, bueno, diferente reacción o diferente eh, fenómenos, digamos, de poder eh, reaccionar frente a un agresor, ¿no? O sea, Gracias, doctor. sí, te escucho, Juan Diego. Doctor, según viendo el cronograma, y bueno, sobre lo que no han podido exponer los dos compañeros, nos quedaría para exponer unas 6 exposiciones y bueno, como dice el cronograma, la primera evaluación iba a ser entre el 21 y 26. Entonces caería la siguiente evaluación es más o menos entre la semana que viene, ¿no? Entonces, esta semana que viene, el lunes, se harían las 6 exposiciones y después de eso sería el examen, ¿verdad? Sí, a no ser que la universidad disponga de otra forma, porque no sería raro que eso ocurra. Pero Mm, sí, para nuestro orden se consideraría de esa forma. ya, doctor, entonces voy a coordinar con mi otra compañera, con la delegada del otro grupo, para darle una fecha y dar el examen a esa hora. Ya. Más bien, como son dos grupos, no sé qué voy a hacer. Se supone que será el mismo examen a la misma hora. Esto sería lo más lógico, ¿no? Porque no creo que sea como para preparar dos exámenes, Claro, doctor, aunque los temas, lo más salomónico sería dar un examen, los dos grupos a la misma hora. sí, pues, ya, iremos calculando eso con calma, ¿ya? Ahora, esperaré que para los exámenes coincidan las exposiciones de uno y del otro lado, al menos para que no haya conflictos. Doctor, ¿el otro grupo está igualado o le faltan exposiciones? Porque en caso de nosotros este lunes acabaríamos todas las exposiciones
con lo que respecta al primer aporte. Están, creo que un par de temas más adelantados. Porque no ha habido, por decir, retrasos con el otro grupo. Aló. Ya. Ok. En todo caso, creo que ya no hay más preguntas para ir a descansar. Ya se han ido a descansar varios, creo. Bueno, chicos. Entonces, hoy día solamente hemos hecho 3 temas. Bueno, nos apuraremos para igualarnos y no tener dificultades, porque como que el examen va a ser para los 2 mismos salones, ¿no? Bueno, chicos, en todo caso, de repente están cansados igual que yo, o no sé si más o menos cansados. Tenía un día pesadito. Si no hay más que decir, nos veríamos o coordinaríamos para la siguiente clase. Ya, listo. Ya, que no haya ningún tema pendiente para no tener dificultades, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ya nos ponemos de acuerdo. Bueno, gracias, jóvenes, por participar y bueno, nos veremos en la siguiente clase. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor. doctor.